La conquista de Yucatán comenzó cuando Francisco de Montejo, bajo la autorización del rey Carlos I de España, inició la primera incursión que tuvo lugar en 1527 y se extendería hasta el año 1547. El primer punto de llegada fue la isla de Cozumel, donde recibieron una bienvenida cordial por parte de los nativos. Aunque en un principio la llegada a la península se desenvolvió sin ningún percance, al poco tiempo los indígenas atacaron a parte del grupo de los hombres que Montejo había dejado en Salamanca. Los mayas lograron replegar a Montejo y a sus hombres, quienes debieron huir a la localidad de Tecó, donde habitaban los cheles, quienes lo recibieron pacíficamente. Por otra parte, la segunda etapa tuvo lugar durante los años de 1530 hasta el año 1535. Es importante mencionar que los colonizadores lograron hacer alianzas con los cheles, quienes vieron en los españoles la oportunidad de asociados poderosos para luchar contra sus enemigos. Muchos soldados abandonaron a Montejo debido a que en esta segunda incursión no había resultado positiva, además de que tenían la oportunidad de conseguir oro en Perú. Montejo se retiró con sus hombres, terminando así la segunda etapa de la conquista, dejando la península de Yucatán bajo el control de los mayas. Por consiguiente, la tercera etapa tuvo lugar desde el año de 1540 hasta el año de 1545. Esta la encabezó Francisco de Montejo, hijo y León el Mozo, quien bajo las recomendaciones de su padre iniciaron la tercera incursión conquistadora. Es importante señalar que los españoles lograron establecer alianzas claves con diferentes tribus e hicieron frente a distintos grupos mayas, logrando dominio y sumisión. Luego de finalizar los enfrentamientos en To, el Mozo fundó ahí la capital de Yucatán, con el nombre de Mérida, el 6 de enero de 1542. Tiempo después hubo una conspiración comandada principalmente por los Batabó y guerreros de Cupul. Este lanzamiento tuvo lugar el 8 y 9 de noviembre de 1546. Los mayas atacaron en Valladolid, matando a 17 españoles, entre ellos al capitán y alcalde Bernaldino, y a 400 indígenas que apoyaron la causa de los españoles. Un último grupo de nativos se concentraron en resistencia en la jurisdicción de Chiquinmal. Sin embargo, fueron sometidos por Francisco Tamayo Pacheco, concluyendo así la conquista definitiva de la península de Yucatán. Finalmente, Francisco de Montejo prometió a los nativos que gobernaría con justicia y equidad, prometiendo castigo a los españoles que hicieran daño a los nativos. Estas acciones finales lograron que la península ya conquistada regresara a la normalidad bajo el dominio español. La primera gran rebelión indígena dio inicio en la villa de Valladolid, la antigua capital de Sací, y se caracteriza por ser una batalla muy sangrienta. A todo español capturado se le sacrificó muriendo en la cruz. Se le colocaba como blanco de las flechas indígenas o bien era asado en los incensarios que se utilizaban para quemar copal o bien se le sacaba el corazón. Para demostrar el poder y control de la situación, los mayas los desmembraban y mandaban sus extremidades a otros pueblos para motivarlos a pelear contra los blancos. También destruyeron plantas y mataron animales de procedencia extranjera, y a los indios que estaban al servicio de blancos los mataban alegando traición a su raza. Por 4 meses, los españoles lucharon por su vida hasta que en marzo de 1547 finalmente apagaron la rebelión indígena. Todos aquellos indios líderes de la revuelta fueron ejecutados o quemados, y otros mayas ante tal situación decidieron dispersarse. Algunos asentaron en la región de Xulhuinicop y otros con los itzáes del Petén. En el año de 1535 llegaron a San los primeros frailes franciscanos, con la encomienda de evangelizar a los mayas de esas tierras. Para entonces, don Francisco de Montejo padre había fracasado en su intento de conquista y había abandonado a la península de Yucatán. Sin embargo, en 1537 llegó un nuevo grupo de 5 franciscanos para trabajar en la evangelización, que en aquel entonces y por varios siglos fue sinónimo de educación. Finalmente, en el año de 1546, proveniente de las misiones de Guatemala, llegó a Yucatán un nuevo grupo compuesto por los frailes Luis de Villalpando
Juan de Albalete, Ángel Maldonado, Lorenzo de Bienvenida, Enfer de Benavente y Juan de Herrera. Francisco de Montejo, hermoso, eufórico todavía por los clarines de la victoria, recibió con entusiasmo a los frailes y mandó llamar a los caciques de la religión. Y les informó del labor de estos, recomendándoles que aprendieran lo que se les iba a enseñar, que no era otra cosa más que el cristianismo que los redimiría. Influencias de Fray Diego de Landa durante el establecimiento de la religión. Fray Diego de Landa nació en España en 1524 y vino a Yucatán como fraile franciscano en 1549. Su tarea fue convertir a los mayas en católicos después de la conquista española. Empezó su labor en la misión de San Antonio en Izamal, donde su retrato todavía puede ser visto hoy en día. Diego de Landa fue incansable en sus esfuerzos para caminar por toda la península de Yucatán y difundir la religión católica. Fue a donde los otros no irían, y lo hizo su misión aprender lo más posible sobre la cultura maya, probablemente con el motivo de que sería más fácil destruirla más tarde. Fue bienvenido y estimado al principio, y la gente maya le enseñó algunos de sus escritos sagrados. Pero a Diego de Landa, el hecho de que existan estos escritos fue evidencia de creencias diabólicas. Fue implacable en la persecución de su meta: convertir lo más posible en las almas en católicas y eliminar las prácticas paganas, y así permitir la segunda llegada de Cristo más pronto. Muchos mayas no abrazaron la nueva religión y en muchos casos continuaron adoptando sus propios dioses e ídolos. Diego de Landa eligió una ruta de agresión y abuso físico, lo que fue considerado excesivo por otros miembros de la Iglesia Católica. En 1562 ordenó una inquisición en Maní, quemando un mínimo de 40 códices mayas. Docenas de gentes nobles y común fueron encarcelados, interrogados y torturados. La violencia fue tanta que muchos mayas escaparon a los bosques para evitar el abuso extremo. La segunda rebelión indígena maya ha sido uno de los sucesos más relevantes de los que se tiene registro. Este inmenso movimiento empezó en el pueblo de Cistey, con pequeñas porciones de población, y gracias a su líder Jacinto Canek se fueron uniendo cada vez más y más indígenas. De esta manera, aunque esta batalla fue una pérdida en cierta forma, es de suma relevancia, debido a que se le atribuyen muchas batallas por lograr el dominio político y social de los mayas. Si bien muchos piensan que Canek únicamente buscaba una guerra, están muy equivocados, ya que como el líder, lo que estaba haciendo era únicamente buscar la incorporación del mundo maya al mundo colonial, así como su respeto. Este relevante suceso, aunque no se pudo lograr, fue de suma relevancia, ya que esta misma idea se preservó durante muchos años después y sirvió de guía para lo que debían de hacer los próximos dirigentes que encabezarían la lucha por los derechos de los indígenas. Asimismo, este importante evento desató otros eventos más pequeños alrededor de toda la región, y fue uno de los más importantes, debido a que como Yucatán en sí no pertenecía a la Nueva España, sino que más bien dependía de ella, llamó la atención de la corona, por lo que mandaron a algunos soldados a combatir a los rebeldes, y como este pequeño grupo no pudo hacerle frente, tuvieron que intervenir más españoles, y de esta forma, cada maya mató a todo blanco que se le ponía enfrente. Este increíble movimiento se le salió de las manos a la capitanía de Yucatán, por lo que, como dije, tuvo que acudir a la corona para abastecerlos de armamentos para combatirlos. Por otra parte, se debe reconocer que esta batalla fue una de las más importantes por la valentía de cada individuo, que era tan grande que el principal líder pudo convencer a un ejército partiéndose de la nada, y aunque inició con movimientos pequeños, fue ganando gran fuerza. En conclusión, este acontecimiento es la piedra angular para que ocurra casi un siglo después, en 1847, la Guerra de Castas, y que concluya 70 años después de haber comenzado. Tras la Guerra de Reforma en México,
La principal problemática por la que atravesó el gobierno fue la insuficiencia de recursos para establecer el orden de un país agotado por los constantes enfrentamientos, cuartelazos y rebeliones. Esta razón llevó a que el Congreso de la República decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que originó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que reclamaron la cancelación de esa medida. Sin embargo, el gobierno mexicano hizo caso omiso de esa demanda de esos países, por lo que los ingleses y franceses terminaron relaciones diplomáticas con nuestro país. Los hacendados y terratenientes eran dueños no solo de sus vidas, sino de sus descendientes, pues la creciente e impagable deuda a causa del sistema de pago y suministro de los artículos esenciales era heredada por sus hijos y nietos. Hasta podían ser vendidos con todas sus familias por sus amos para pagar esas deudas. De modo que solo era cuestión de tiempo para que este pueblo reclamara sus derechos humanos y peleara a muerte por ellos. Toda guerra tiene consecuencias y siempre dentro de las consecuencias están los que sufren, los inocentes o los que no estaban involucrados directamente en la guerra. Los alzados mayas mataban a todo blanco de las poblaciones que tomaban y el gobierno de Yucatán lo primero que hizo fue capturar y matar a una gran cantidad de caciques y caudillos mayas, el pueblo tras pueblo. Otra consecuencia surge debido a que los insurgentes llegaron a acorralar al gobierno interino de Yucatán, para ese tiempo en manos de Santiago Méndez, y luego pasó a manos de Miguel Barbachano, los cuales no tuvieron opción sino pedir ayuda al gobierno de México, quien les dio armas militares y dinero. Los 30 años que duró el gobierno de Porfirio Díaz fueron de mucha actividad arquitectónica. La ciudad creció y se transformó considerablemente. Se construyeron el Paseo de Montejo y el de Reforma, que quedaron flanqueados de suntuosas residencias, al igual que las colonias en donde vivían las clases pudientes. El afianzamiento de la paz interna aplicando los métodos políticos y gubernamentales establecidos por la dictadura. La aparición de signos de prosperidad derivados del auge del Enequén y que contribuyeron a la creación del sistema ferrocarrilero local y a la realización de importantes obras materiales en la ciudad de Mérida y otras poblaciones.